Hola, estimados alumnos del Liceo Nocturno. Hoy vamos a aprender razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, correspondiente a la unidad de geometría, cuyo objetivo fundamental es el número 4. En primera instancia, vamos a definir lo que es un triángulo rectángulo. Es aquel que posee un ángulo de 90 grados, el cual se define como un ángulo recto. De ahí proviene el nombre del triángulo, y sus lados están dados de la siguiente forma. Esta es la estructura de un triángulo rectángulo. Entendemos que se define este ángulo en esta parte, se construye con un cuadradito pequeño y es el ángulo equivalente al ángulo de 90 grados. En todo triángulo rectángulo se puede definir lo siguiente. Bueno, ahí está la definición del ángulo recto y podemos encontrar en él los dos lados que forman el ángulo recto se denominan catetos y la hipotenusa se define como el lado opuesto a este ángulo recto que hemos definido. Ahora vamos a aprender lo que son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se definen como relaciones entre los lados del triángulo con respecto a los ángulos de este. Por ejemplo, seno de 30 grados. Las razones trigonométricas básicas son tres: el seno, el coseno y la tangente. Definiendo algunas abreviaturas, tenemos que el seno se define como sen, coseno cos y tangente tag. En esta oportunidad, X se refiere al ángulo del cual estaríamos trabajando. Bien, ahora vamos a revisar algunas fórmulas de cómo se calculan estas razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. El seno se define como el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Esta es una fórmula, insisto en ello. El coseno se define como el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y la tangente como el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. En esta oportunidad podemos observar que en las tres fórmulas que se están definiendo corresponde a una fracción y por lo tanto es la división entre ambas cantidades. Ahora vamos a aplicar estas fórmulas. Vamos a calcular el seno de 30 grados. Para ello siempre es conveniente utilizar este modelo. ¿A qué me refiero con esto? Que es importante tener en cuenta un triángulo cuyas medidas sean base 1, altura raíz de 3 y hipotenusa 2. Las medidas angulares serían 90 grados, que está definido ahí por el cuadradito, 30 grados en la parte superior y el ángulo que nos falta 60 grados. Entonces, siempre es conveniente usar, insisto, este mismo modelo. Si nos llegase a faltar uno de los tres lados, podemos calcularlo aplicando el teorema de Pitágoras. Bien, por fórmula se tiene que el seno de un ángulo X es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. En esta oportunidad vamos a calcular el seno de 30. Por lo tanto, nuestra fórmula quedaría estructurada de esta forma. Seno de 30 igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. Bien, el cateto opuesto se refiere al lado que en esta oportunidad tiene relación opuesta, por supuesto, con el ángulo del cual estamos calculando. Entonces, nos ubicamos en el ángulo que estamos calculando en esta oportunidad y el cateto opuesto va a ser este ladito que en esta oportunidad mide una unidad. Entonces, ahí se define que el cateto opuesto al ángulo de 30 grados va a ser efectivamente el lado cuya medida es 1. La hipotenusa sabemos que por construcción va a ser el lado opuesto al ángulo recto.
Y por lo tanto, si reemplazamos los valores, el seno de 30 sería equivalente a 1/2, es decir, 0,5. Calculemos ahora el coseno de 30. Usamos nuestro mismo modelo. Por la fórmula tenemos que el coseno en esta oportunidad es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Nos ubicamos nuevamente en nuestro ángulo de 30 grados, teniendo en cuenta que ahora el cateto adyacente va a ser aquel que forma parte de la construcción de este ángulo de 30 grados, exceptuando por supuesto la hipotenusa. ¿Cuál nos queda? El cateto adyacente. Por lo tanto, en esta oportunidad, el cateto adyacente va a ser el lado cuya medida es raíz de 3 y la hipotenusa sigue siendo 2. Por lo tanto, el coseno de 30 es equivalente a la raíz de 3 partido por 2. Vamos ahora a calcular la tangente de 30. Usamos el mismo modelo. Por la fórmula tenemos que la tangente es el cateto opuesto partido por el adyacente. Nos ubicamos en nuestro ángulo de 30 grados. Cateto opuesto, 1, ya lo sabemos. Cateto adyacente, raíz de 3. Y por lo tanto, al reemplazar los valores, nos queda que la tangente de 30 es equivalente a 1 partido por raíz de 3, lo que es igual a raíz de 3 partido por 3 aplicando la racionalización. En esta oportunidad se define que estas dos fracciones representan el mismo valor. Y eso es todo. Gracias por su atención. Que les vaya muy bien.